Ok, buenos días muchachos. El día de hoy vamos a abarcar los temas del menaje utilizado en la parte de bar, más que todo en la parte de coctelería, y también vamos a hablar sobre la clasificación de los licores. Vamos a ver cuáles son los tipos de licores, cómo se clasifican según su sabor y también algunos de los tipos de las marcas más reconocidas con respecto a la clasificación de los licores. Ok, primero definir qué es homenaje. Ya hemos en algunos otros videos que yo les he pasado, hemos visto el homenaje a utilizar. Por ejemplo, el homenaje que utilizamos en la parte de repostería y dice que es un conjunto de utensilios de cocina y de servicios de mesa. Ok, no es solamente la parte de elaboración de las recetas, sino que también el homenaje abarca todo lo que es la parte del servicio en la mesa, o sea, todos los utensilios que nosotros vamos a utilizar a la hora de servir los alimentos a nuestros comensales. Dice que pueden ser copas de cristal, vasos, manteles de hilo bordados, cuberterías de plata, licores, entre otros. Ok, no es solamente la parte de cubertería, no es solamente la parte de cocina, sino que también son la parte de los manteles, las partes de las servilletas de tela, todo lo relacionado con la parte de montaje de mesa y también la parte de servicio a mesa. Todo eso abarca lo que es el homenaje. Ok, las herramientas o homenajes utilizados en la parte de coctelería o en la parte de bar. Vamos a empezar con respecto a lo que es la parte de la coctelería. Sabe que en lo que es bar se maneja más que todo lo que es servicios de cócteles, servicios de tragos, de licores y no tanto la parte de, o no se enfocan tanto en la parte de la gastronomía. En un bar, más que todo, sirven comidas eh, como aperitivos que el comensal hace uso de los mismos o consume los mismos únicamente para acompañar ya sea un trago, para acompañar ya sea un cóctel, pero no se enfocan en la elaboración de platillos para el comensal. Ok, vamos a empezar primero con lo que es la coctelera. Dice que es la herramienta esencial de un barman. Un barman es la persona que se encarga de servir en la barra o bien la persona que se encarga de realizar los cócteles. Nos identifica, bueno, la coctelera sí nos identifica al encargado que le corresponde realizar los cócteles y es necesario para la realización de todo tipo de cócteles. Se utiliza para fusionar o mezclar las bebidas de distintas densidades, como aguardientes con licores cremosos. Generalmente son de acero inoxidable, aunque también hay de alpaca, vidrio, plástico, entre otros. Ok, se recomienda que las cocteleras sean de acero inoxidable, ya que la principal función de la coctelera es entregar un trago o un cóctel bien frío y las cocteleras, como por ejemplo de vidrio o de plástico, no se encargan tanto de enfriar el cóctel como tal. Entonces se recomienda que sean de acero inoxidable para que así se pueda entregar el cóctel bien frío. Estos son algunos tipos de cocteleras a utilizar. Por aquí tenemos en la parte derecha de la pantalla, tenemos lo que es la coctelera de vidrio y tenemos los otros tipos de cocteleras que son con respecto a este al material de acero inoxidable.
La segunda coctelera que está a mano izquierda de la pantalla, esta, esta coctelera de acá, son dos vasos mezcladores que se pueden utilizar también para la función de coctelera o de mezclar los ingredientes, el aguardiente o los licores. Tenemos el vaso mezclador o de composición, generalmente de vidrio templado para frío con una pequeña deformación en la parte superior en forma de pico de jarra y a veces con inscripción a los lados que se marcan las capacidades en sistema métrico y en sistema americano de onzas. Se utiliza para refrescar bebidas de densidades livianas y colores similares, los cuales deben de servirse en copas cóctel sin hielo pero bastante fríos. La capacidad óptima del vaso es un litro, pudiéndose preparar hasta 6 tragos cortos de una sola vez. Ok, también hay vasos mezcladores de acero inoxidable y también, bueno, yo en lo personal recomiendo que sean de acero inoxidable para que así igualmente mantengan el frío. Sin embargo, el vidrio también es un buen, un buen sistema, por así decirlo, de enfriamiento para lo que son los cócteles o las bebidas. Bueno, en este caso dice que algunos vasos mezcladores tienen lo que son las medidas o en litros o mililitros para así poder visualizar bien cuánto vamos a servirle de cóctel o de trago al comenzar. En la parte de coctelería es muy importante memorizarse todas las cantidades necesarias en los cócteles. Entonces, uno como una persona barman, una persona encargada de los cócteles, no tiene por qué andar fijándose en apuntes o no tiene por qué andar fijándose en notas, eh, cuánto es lo que se ocupa de cantidades para mezclar en los cócteles. Entonces, todos los cócteles tenemos que memorizarnos las cantidades para así realizarlo más rápido. Se recomienda que un cóctel se sirva en menos de un minuto. Ojalá 30, 45 segundos, tenerlo ya listo para que así el comensal lo puedan disfrutar. Es una bebida que se realiza rápida. Hay cócteles que sí llevan mayor elaboración, por ejemplo, una fresa colada, una piña colada, ya mucho más elaboración, pero sí se recomienda que sea en menos de un minuto lo que es el servicio a mesa de los cócteles. Ok, eso es un ejemplo de un vaso mezclador. Hay tanto de aluminio también como de vidrio. Yo, los de plástico no los recomiendo, ni lo que son los vasos mezcladores, ni tampoco las cocteleras, porque no son buenos transportadores de lo que es el frío para la bebida. Entonces es mejor utilizar ya sea vidrio o bien utilizar ya sea de aluminio. Ok, algunos otros tenemos los picos vertedores que son utilizados en la coctelería para agilizar el servicio de dosificar las medidas al verter y consecuentemente no derrochar bebidas. Tenemos también el colador, y el colador es de tipo oruga para mantener el hielo y los sólidos al colar. Tenemos también lo que es la pala de hielo, que es de metal o plástico con la medida exacta para un vaso eh, Gibraltar. Y tenemos también lo que es el destapabotellas con abrelatas, que son herramientas indispensables de todo barman. Ok, estos de acá son los picos para que se utilizan para colocarlos en las botellas y que se haga mucho más sencillo servir lo que son los tragos o bien las cantidades necesarias para de los licores para los cócteles. Tenemos acá lo que son el colador de oruga,
el colador de oruga para mantener lo que es el hielo en la coctelera. O bien, también en algunos cócteles se utilizan ingredientes como el huevo para realizar, por ejemplo, un ponche o un rompope con Baileys. Se utiliza huevo y se utiliza este colador de oruga para así separar la yema de lo que es la clara. Tenemos aquí lo que son las palas, las paletas, hay de plástico y también de aluminio. Eso más que todo es para poder manipular lo que es el hielo. Y tenemos aquí también lo que son los abrelatas con los destapabotellas. Entonces se recomienda que sean como por ejemplo el de acá, que es un destapabotellas con abrelatas, o el de acá también funciona como destapabotellas y abrelatas, ya que es una herramienta muy necesaria en la parte de coctelería o en la parte de bar. Se recomienda que sean con abrelatas porque también se pueden utilizar o se utilizan más que todo en la coctelería, lo que es leche condensada, lo que es la leche evaporada, y todos esos ingredientes vienen en recipientes de latas. Entonces se recomienda que tengan tanto tapabotellas como abrelatas. También tenemos lo que es la esterilla de trabajo, se utiliza para apoyar los vasos y cocteleras durante la elaboración de cócteles para colectar los líquidos que pudieran derramarse durante la preparación de tragos. La esterilla de trabajo es como un mantel que se utiliza en la parte de coctelería o en la parte de bar. Esos tanques han reemplazado los clásicos jarras de vidrio, brindando mayor seguridad, higiene, practicidad y precisión durante el trabajo. Vienen de medio, 1, 2 y 4 litros. Son unas botellitas de plástico que se utilizan para colocar algunos, este, algunos ingredientes, como por ejemplo el sirope de granadina, el triple sec también se utiliza en estas botellitas. Se puede también utilizar para realizar lo que es el jarabe o la goma de azúcar, que en coctelería no se utiliza el azúcar directamente en los cócteles. Hay que hacer un jarabe de azúcar o una goma de azúcar que llaman en algunos casos. Que esta se hace bueno, hay dos sistemas de realizarlo, que es la más sencilla, la más práctica y la más rápida, que es en la licuadora, en donde se combina el azúcar con agua, o bien se puede utilizar cociendo lo que es el azúcar en un poco de agua en una plantilla de gas o una plantilla eléctrica. Cualquiera de las dos maneras se pueden utilizar, pero la más sencilla, la más rápida y la más práctica sería por medio de la licuadora. Más que todo, si estamos en un bar y se nos acaba la goma, se nos acaba el jarabe de azúcar, entonces la podemos hacer de esa manera que es mucho más práctica. Entonces, este jarabe o esta goma se puede utilizar o se puede conservar en lo que son nuestros tanques de plástico. Las licuadoras comerciales, este es un equipo indispensable para la elaboración de cócteles licuados y frozen drinks. Las, las hay sencillas y de alta tecnología con potencias superiores para un alto rendimiento. Se recomienda que sean licuadoras que resistan el licuado de hielo. Hay licuadoras que no tienen la capacidad de lo que es licuar hielo. Entonces, se recomienda que sean de este tipo. Que los frozen drinks son bebidas escarchadas, más que todo, bueno, no se utiliza tanto hielo para escarchar una bebida, se recomienda que las frutas o los ingredientes naturales que vayamos a utilizar para la elaboración de estas bebidas estén congelados. Eso es lo que permite que la bebida quede escarchada o quede como en frozen, no es tanto hielo. La cristalería, que es el manejo de el manejo de la cristalería, perdón, genera riesgos constantes en la gastronomía. No obstante, sus características estéticas e higiénicas son predominantes,
Por lo tanto, se deben cubrir los riesgos de accidentes por roturas. Porque la cristalería, la parte de restaurante, la parte de bar, es un sistema muy frágil. Entonces, la manipulación de la misma hay que tener mucho cuidado para que así evitar no generar mermas en lo que es la cristalería o no generar rupturas en la misma. Entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de almacenarla, tener mucho cuidado a la hora de limpiarla, de lavarla. Se recomienda que cada vez que nosotros vayamos a montar una mesa o a servir una mesa, realizar un montaje de mesa, la cristalería vaya totalmente limpia. No se aconseja limpiarla con paños o trapos que suelten pelitos, porque se va a ver muy feo, se va a ver poco higiénico a la hora de servirlo en la mesa. Entonces se recomienda que se limpien con toallas de cocina o papel de cocina, o bien se limpie con trapos o paños que no suelten estos pelitos, como los trapos o paños de fibra. También se recomienda limpiarlas con alcohol. Entonces, se puede utilizar el alcohol mojando un trapito o mojando un papel de cocina. Se limpia en su totalidad para que así vayan mucho más higiénicas y también vayan y se eviten accidentes de rupturas en este tipo de drenaje que utilizamos en la parte de bar y utilizamos en la parte de restaurante. Ok, esto de acá, este de acá es el estirillo, que es como un mantel que se coloca en la parte de bar. Ahí se pueden utilizar o se pueden colocar en este caso lo que es la cristalería. Este estirillo evita este, que la cristalería o el drenaje que nosotros vayamos a utilizar resbale en la barra, y también ayuda a controlar lo que son los residuos de licor en la barra para no estar limpiando constantemente. En este caso, cuando se habla en la parte de coctelería, un barman tiene que tener también la parte o tiene que entender la parte de manipulación de alimentos, en este caso la parte de higiene. Hay que estar constantemente limpiando lo que es la barra, evitar utilizar igualmente desinfectantes que me pueden alterar a mí el sabor de los licores, la parte de la coctelera, la parte de el vasito dosificador, hay que estarlo lavando constantemente para así este, evitar lo que es eh, la alteración del sabor de los licores. Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar la coctelera ron y después vamos a utilizar vodka, entonces es importante lavar la coctelera antes de utilizar el vodka para que así no se me altere a mí el sabor del licor. Aquí tenemos los tanques, que son estos recipientes de plástico que aquí se pueden utilizar para almacenar lo que son eh, licores o algunos otros ingredientes, como por ejemplo el sirope de granadina, o bien el licor de menta, el amaretto, la goma, eh, y entre otros ingredientes. Sin embargo, no se pueden utilizar para almacenar vinos. ¿Por qué? Porque los vinos en sí dependen de la textura de la botella, más que todo si son vinos añejos o son vinos que han tenido todo un proceso de elaboración, que eso lo vamos a ver en otras clases más adelante. Y estos son algunos tipos de licuadoras. Sí se recomienda, no se recomienda que sea una licuadora industrial, pero sí se recomienda que sea una licuadora que resista licuar o moler el hielo. Igualmente hay maquinitas que muelen el hielo por aparte, pero en la parte de la coctelería sí se recomienda que
todos los ingredientes junto con hielo vayan en un mismo recipiente para que así se mezclen y se puedan gustar mejor. Tenemos lo que es el jigger o medidores, que suelen ser fabricados en metal, tienen forma de reloj de arena, o lo que es lo mismo, dos conos pegados por la punta. Como su nombre lo indica, perdón, nos sirven para medir las dosis que vamos a echar en el cóctel. Y según el modelo de helado, ancho puede ser de 1 onza y media o de 2 onzas, mientras que el helado pequeño es de 3 onzas o de 1 onza. Entonces, el jigger o los medidores son estas copitas que tenemos de acá. Entonces pueden ser de 1 onza, pueden ser de media onza o pueden abarcar más capacidades. En este caso tenemos acá este jigger que es de 20 a 40 mililitros. En este caso la parte pequeña de acá sería 20 mililitros y la parte grande de acá sería de 40. Tenemos también de 30 a 50 y tenemos también de 25 y 50. 1 onza es alrededor de 50 mililitros. Entonces los que más se utilizan son estos de acá, que es de 1 onza, que son 50 mililitros, o también de media onza, que serían de 25 mililitros. Eh, Hay algunas personas que lo hacen un poco más charralero, por así decirlo, o las personas que no tienen un jigger, que en este caso ustedes lo pueden utilizar también si no consiguen lo que es el jigger, que es la medida de la tapa del ron cacique o el guaro cacique, que es el guaro de nosotros, aquí que se realiza en Costa Rica. La medida de la tapa del guaro cacique es de 1 onza. Entonces hay algunas personas que utilizan la tapa de guaro cacique. Guaro cacique estamos hablando de 1 litro para medir el licor. Entonces hay algunas personas que utilizan la medida de esa tapa como una medida de un jigger. Tenemos también lo que es la parte de cristalería, la copa cóctel. Vamos a ver aquí los diferentes estilos de copa que se utilizan en la coctelería y también con respecto este, al los cócteles que nosotros vamos a preparar. Como ya les mencioné, ¿verdad? Los cócteles, las copas en este caso, tienen que tener un adecuado manejo. Tienen que tener un adecuado manejo, una adecuada manipulación, tanto en lo que es la parte de higiene o bien la parte de servicio a mesa. Entonces vamos a ver los diferentes estilos de copa. Tenemos lo que es la copa cóctel, que es una copa esencial en todo bar, por limitado que sea. Este diseño elegante se adapta fabulosamente bien a la mano. La parte superior debe estar siempre lo suficientemente abierta para permitir algún tipo de decoración. Su capacidad máxima debe ser de 4 onzas y se utiliza perfectamente para servir martinis, manhattans y cócteles en general. Debe tomarse por la base del asta al presentarla. Entonces, este tipo de copa es una copa esencial en la parte de coctelería o en la parte de bar. Si ustedes ven aquí, es totalmente abierta, entonces permiten lo que son los tipos de decoración. La decoración en los cócteles es algo fundamental. Se recomiendan decorar con ingredientes comestibles. Eso es una ley que se utiliza tanto en la parte de bar como en la parte de restaurante. Cuando nosotros vamos a decorar un platillo,
se recomienda que sean con ingredientes comestibles. No vamos a colocar ahí, por ejemplo, un ingrediente que puede causar algún tipo de alergia o bien algún ingrediente que no se pueda consumir, porque el comensal lo primero que va a hacer es consumir la decoración. Entonces se recomienda que sí sean ingredientes consumibles. En el caso de coctelería se puede decorar este, con frutas, con verduras, eso va a depender mucho del tipo de cóctel. Entonces sí se puede decorar con frutas o verduras. Y también hay decoraciones extras, como por ejemplo las sombrillitas, como por ejemplo los diferentes estilos de pajilla, que igualmente se pueden utilizar para decorar lo que es la copa. Entonces, esta copa de acá, o casi todas las copas que se utilizan en la parte de bar o de coctelería, son totalmente abiertos que permiten estos tipos de decoraciones. Acá menciona también la parte de servir la copa, entonces se debe de agarrar de esta partecita de acá que se llama la base de la copa a la hora de servirla. Si nosotros la agarramos de aquí, de esta parte de aquí, a la hora de servirla, va a significar una mala manipulación de lo que es el menaje. Entonces aquí vamos a dejar en esta parte, si la agarramos de acá, vamos a dejar las huellas de nosotros, más que todo si tenemos las manos sucias, ¿verdad? Porque vamos a estar en constante preparación de lo que es los cócteles. Podemos dejar aquí diferentes rastros de los ingredientes que nosotros estamos utilizando en el momento. Entonces es muy importante que se agarre del asta de la copa para presentársela al comensal. Ya el comensal a la hora de consumirlo puede agarrar la copa o manipular la copa como él quiera, pero sí se recomienda que sea la presentación en el asta para así evitar lo que es la mala manipulación de la cristalería. También tenemos el vaso Highball o Tumble, que es uno de los vasos más utilizados en el servicio de variados tipos de cócteles. Su utilidad es máxima, como siempre resulta positivo tenerlos siempre a mano en su bar. Es muy popular para servicio de licores como por ejemplo whisky, ron, gin, vodka, que se sirvan con hielo y agua, que es el famoso servicio a las rocas. Entonces cuando les mencionan a ustedes un ron o un whisky o un vodka a las rocas, es con hielo. Eh, bueno, también se pueden servir con agua, soda u otras bebidas. Es el vaso típico de los tragos largos. La capacidad es de 8, 10 o 12 onzas aproximadamente. Ok, una onza equivale a 30 mililitros. Entonces, puede abarcar hasta 30 mililitros o bien hasta, si 30 mililitros es una onza, entonces pueden abarcar hasta 300 mililitros o bien hasta 360 mililitros, dependiendo de lo que es la medida del vaso Highball. El vaso Old Fashioned es el vaso ideal para todo cóctel en las rocas. También se utiliza para tomar whisky. Su capacidad es de 6 onzas y debido a la gran cantidad de cócteles en las rocas es un vaso que no puede faltar en su bar. Hay algunos tipos de cócteles que se pueden servir a las rocas o se pueden servir con hielo, o bien hay cócteles que se sirven fríos solamente. Entonces, para eso es lo que se utiliza el colador tipo oruga, porque aquellos cócteles que se sirven fríos únicamente hay que separar lo que es el cóctel en sí del hielo directamente de la coctelera. Entonces se utiliza este tipo de coladores para así separar lo que es el hielo. En este caso, este vaso Old Fashioned permite que los cócteles servidos en el mismo sean directamente a las rocas o con hielo. El vaso Collins o Zombie es el vaso indispensable para los tragos largos. Mientras más alto sea el vaso, es mucho mejor. El diseño se estrecha por el centro. Su capacidad máxima oscila alrededor de los 10, 12 y 14 onzas.
y se utiliza para servir Collins y otros tragos refrescantes, así como para jugos. Entonces es un vaso muy largo y se utiliza directamente o exclusivamente para servir este, cócteles llamados como Collins. Casi toda la cristalería está denominada por el cóctel base, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, estamos hablando en este caso del vaso Collins para servir Collins, o vamos a hablar de margarita, de la copa margarita, que es para servir directamente este tipo de cóctel. El vaso sur, que se utiliza principalmente para los cócteles llamados sur, lo que ya yo les mencioné a ustedes, están denominados con el cóctel base. Se trata de un vaso alargado y se utiliza con frecuencia en los fizz. Tienen una capacidad que varía entre 5 a 6 onzas, o sea, entre 50 a, perdón, 150 a 180 mililitros. Ok, tenemos lo que es la copa cherry o jerez. Dice que es especialmente diseñado para servir cordiales o los llamados digestivos. Como tienen muy poca capacidad, que son 3 onzas, la bebida no pierde su buquet. También se utiliza normalmente para servir jerez y nunca debe llenarse completamente al servir este delicioso vino. Ok, entonces en la parte de esta copa cherry o jerez es exclusivamente para servir los digestivos. ¿Qué son los digestivos? Los digestivos son aquellas bebidas o aquellas comidas que se sirven antes de servir el plato principal. Entonces es como un aperitivo. Los digestivos funcionan como para abrir el apetito del comensal. Entonces, licores como por ejemplo licor de café, el Baileys viene a ser un digestivo, algunos vinos vienen a ser digestivos también, entonces se sirven este, antes de servir el plato principal para que así se le abra el apetito al comensal. En el anterior hablamos de los fizz. El fizz es la efervescencia de la bebida. Entonces hay algunos licores que tienen efervescencia, este tipo de fizz. Y también los vinos también tienen, como por ejemplo la champaña, tiene lo que es el fizz, que es como la espuma. La cerveza también tiene lo que es la parte de la efervescencia. La copa de licor o crema son las más pequeñas y se utilizan para servir licores exóticos, perdón, las cremas y los licores servidos como el Pus Café para así conservar mejor su aroma. Capacidad de 1 o 2 onzas también son vasitos muy pequeños, vienen a ser muy similares a lo que es la copa cherry o jerez, se utilizan también para la parte de servicios de digestivos. La copa Pus Café es un vaso alto, muy estrecho, cuyo uso está limitado prácticamente para este trago. De todos modos, no falta quienes lo usen para servir licores, a no ser que la persona fanática de los tragos pueda prescindirse de él. Entonces es una copa que, que se utiliza para servir este tipo de cóctel que es el Pulse Café. También he visto que estas copas las utilizan para servir algún tipo este, de postre, como por ejemplo los mousse, se sirven en este tipo de copas. La copa coñac o brandy es la tradicional copa de brandy y es otra copa o otra cristalería indispensable en el bar. Es redonda para servir mayor contacto a la palma de la mano con la copa y mantener caliente la bebida y más estrecha la boca para mantener el aroma de su bebida. Hay bebidas como por ejemplo hay licores que se sirven directamente en la copa. Por ejemplo el coñac o el brandy se sirve caliente. Hay personas que también lo prefieren a las rocas,
pero sí se recomienda que se sirva caliente. Eso va a depender mucho de los tipos de licores y también eso lo vamos a ver en la parte de los vinos. Hay vinos que se sirven caliente, hay vinos que se sirven a temperatura, hay vinos que se sirven fríos, pero eso va a depender mucho de la calidad y del tipo de vino, así como de la especie de uva que se utiliza para elaborar el vino. Copa para champán. Es una copa abierta de la forma tradicional de copa de champán, se acostumbra en los brindis, pues permite beber más rápidamente. En la actualidad se utiliza con mucha frecuencia a la hora de servir cócteles como daiquiris y otros tragos con mucho hielo molido. Tiene una capacidad de 5 onzas. La copa tulipán es uno de los dos vasos más populares para servir el champán. Su diseño alargado y estrecho permite mantener las burbujas durante más tiempo, evitando la pérdida rápida del gas del champán. Además, es preferible también por su línea, mucho más atractiva y elegante, tiene una capacidad igualmente de 5 onzas. Esta es la que se utiliza más que todo en la parte de servicio de champán. Esta no es tan reconocida en este servicio de licor. La copa flauta igualmente se utiliza para servir champán, al igual que la tulipán, su forma evita que este, se genere una pérdida rápida de gas. Igual tiene una capacidad de 5 onzas. La copa de vino tinto con un aspecto sólido como para reflejar la fortaleza de un buen vino tinto. Este vaso es apropiado también para los claretes. Claretes son los licores claros. El borde es lo suficientemente ancho como para permitir que el vino pueda respirar sin mayores problemas y tiene una capacidad de 6 onzas. Cuando nosotros vamos a servir vino, la copa no tiene que estar totalmente llena, la copa se tiene que, o el vino tiene que abarcar la mitad o menos de la mitad de la copa, no tiene que estar totalmente llena. Esto igualmente en algunos tipos de licores como los digestivos. La copa de vino blanco, el tallo de este vaso es más alargado que la copa de vino tinto para impedir que la mano caliente el vino. Cuando nosotros, bueno, eso lo vamos a ver también en la parte de vinos, pero hay algunos vinos que tienen que estar a temperatura ambiente. Hablamos de temperatura ambiente, por ejemplo, hay bibliografía de Francia o bibliografía chilena que son como los mayores, este, los, los mayores expertos en lo que es la parte de vinos, que dice que hay vinos que tienen que estar a temperatura ambiente, pero ellos hablan de temperatura ambiente de dichos países. Por ejemplo, si tenemos un vino aquí a temperatura ambiente, estamos hablando que la temperatura de aquí de Palma del Norte o la temperatura de Osa viene a ser de 32, 30 grados centígrados, cuando ellos están hablando que la temperatura ambiente viene a ser de 25, 24 grados centígrados. Entonces, la bibliografía menciona mucho lo que es la temperatura ambiente, pero es mejor trabajar con la temperatura que esté adecuada para poder reservarlo. Entonces, si estamos hablando de 24 o 20 grados centígrados, es importante tener una cámara frigorífica con dicha temperatura. Entonces, hay cámaras frigoríficas que se pueden, le puede uno manipular la temperatura. Entonces se pueden poner 20 grados centígrados y reservamos el vino en dicha temperatura. Entre mejor reserva tenga el vino, va a ser mucho mejor su sabor, su textura igualmente. A la hora de consumir lo que es el vino, más que todo el vino blanco que se sirve a temperatura ambiente o se sirve frío en algunas ocasiones, lo que es el vino blanco, entonces nosotros debemos de agarrar la copa en la parte del tallo de la misma, que es esta partecita de acá. No se recomienda que se agarre de la parte de acá o se manipule en lo que es el cuerpo de la copa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una temperatura, la temperatura natural del ser humano es una temperatura de 34 a 36 grados centígrados. Entonces, si nosotros la estamos manipulando en lo que es el cuerpo de la copa, es esta partecita de acá,
estaríamos alterando lo que es la temperatura del vino o la temperatura del licor. Entonces se recomienda que se manipule en el tallo para que así la temperatura que tenemos nosotros en nuestras manos no altere lo que es la temperatura del vino o lo que es la temperatura del licor. El vaso Pilsen se utiliza más que todo para cerveza, tiene una capacidad de 10 onzas, debe tomarse por la base al presentar, igualmente debe tomarse de esta basecita acá. El vaso cervecero se usa para cerveza, tiene una capacidad de 10 a 12 onzas igualmente. El asa impide que el calor de la mano enfríe la cerveza, o en este caso, caliente lo que es la cerveza, que es el asa, es esta partecita de acá, que es la oreja que nosotros llamamos, y cuando nosotros vamos a consumir estos tipos de licores, nosotros agarramos el vasito directamente del asa o de la oreja, y eso igualmente impide que la cerveza se caliente o cambie de temperatura con respecto a la temperatura que nosotros tenemos en las manos. El vaso Toy es fabricado a prueba de fuego. Este vaso tiene un uso muy limitado para servir cócteles calientes. Precisamente por eso tiene una manilla, que es en la oreja de acá, la orejita del vaso, cuyo diseño puede variar considerablemente. Se trata de todos modos de un vaso no muy utilizado, por lo que no forma parte de los básicos en un bar. Ok, estos son algunos tipos de cristalería que se utilizan aparte de, o los que son más famosos en lo que es la parte de bar. Igualmente aquí hace falta lo que es la cristalería como para servir cócteles como las margaritas, entre otros, pero estos son los más comunes en la parte de bar. Ahora vamos a hablar de lo que es la clasificación de los licores. Primeramente mencionar lo que es el alcohol. Dice que el alcohol es un componente principal en las bebidas destiladas como vinos, cervezas y aguardientes. Se considera una droga porque afecta al sistema nervioso central y aunque contiene vitaminas y nutrientes, no aporta un valor nutricional. El consumo del alcohol debe ser responsable, ya que su abuso trae como consecuencia la adicción y las posteriores consecuencias trágicas. El contenido del alcohol en las bebidas es en las cervezas nacionales o americanas de 4%, los vinos de 9 a 12%, los licores, aperitivos y aguardientes de hasta un 50%. Entonces, el alcohol es adictivo, es considerado como una droga. Actualmente en el país es una droga lícita o una droga que se permite el consumo, pero sí está restringido por la legislación costarricense. Por ejemplo, el horario de consumo de licor, el horario de venta, también la venta a personas que no se recomienda o no se permite la venta, perdón, a personas menores de edad, pero si es una droga o una sustancia que puede causar adicción en las personas. Entonces se recomienda que el uso sea totalmente responsable. En lo que es el porcentaje del alcohol, en algunas bebidas tenemos que en las cervezas, perdón, vienen a ser de mayor a 4%, pueden variar, ¿verdad? Eso va a depender del tipo de cerveza o el tipo de fermentación que tenga la misma, entonces puede ser de 4 hasta 6 7 por ciento, pero sí va a depender mucho de lo que es el tipo de cerveza. En vinos vienen de ser de 9 a 12% y en licores sí vienen de ser hasta el 50%. Igualmente hay legislación, como por ejemplo lo que es, bueno, eso es de conocimiento general, ¿verdad? Si usted va a consumir alcohol, no se recomienda que maneje o que manipule algún otro instrumento, eso más que todo en la parte laboral. Si usted va a utilizar maquinaria pesada, si va a utilizar maquinaria peligrosa, recomienda que si usted consume alcohol, no manipule este tipo de maquinaria, ya que los sentidos de la persona se reducen o reducen su capacidad. Entonces, es una persona que está bajo efectos del alcohol, no es una persona consciente de lo que está realizando en el momento. Entonces, se recomienda que no se
utilice maquinaria pesada o no se utilice maquinaria peligrosa. Igualmente la legislación castiga si la persona está bajo efectos del alcohol y manejando. Una persona con un porcentaje de 6 a 7% de alcohol en su sangre ya es mérito de una infracción por manejo bajo efectos del alcohol. Entonces, si ya usted consume dos o consume tres cervezas, entonces ya usted está propenso a que le hagan una infracción o bien a que le quiten el vehículo. Ok, el proceso de fermentación. Esta es necesaria para la obtención de una bebida alcohólica. Este proceso consiste en la transformación del azúcar que contiene las materias primas en alcohol etílico y óxido de carbono mediante la acción de bacterias o microorganismos llamados levaduras, los cuales pueden formar parte de la composición natural de la materia prima al ser agregados en distintas proporciones para que este proceso pueda llevarse a cabo. El alcohol obtenido da origen a la bebida alcohólica que desea producir y el gas resultante se pierde si el proceso no se realiza al vacío. Si se aplica este procedimiento de gas, no se perderá, y generará burbujas y se dará como resultado una bebida carbonatada como la champán o la cerveza, que es el fizz que ya yo les comenté. En la parte de fermentación se utiliza lo que es este tipo de bacterias o microorganismos que vienen a ser beneficiosos para lo que es la parte de la gastronomía, que en este caso son levaduras. Hay microorganismos o bacterias que sí pueden ser totalmente o que afectan la salud del ser humano, pero en este caso son microorganismos que vienen a ayudar a lo que es el proceso este, de fermentación o de obtención de una receta como tal. La levadura igualmente se utiliza en lo que es la elaboración de panes. Ok, el proceso de fermentación, si la materia prima contiene considerable cantidad de agua, como por ejemplo frutas, pasa por prensas mecánicas para extraer su jugo. Si es deshidratada, se mezcla con agua y hasta en el caso de granos de cereal debe germinar previamente, tostarse, molerse para obtener una harina de ese producto y después mezclarse con agua. Esta mezcla se le denomina como mosto. En la mayoría, de los casos, la materia prima posee la cantidad necesaria de levaduras para favorecer la fermentación, si no le agrega artificialmente. Estas levaduras necesitan con cuidados especiales con la temperatura a la que son expuestas, ya que la baja temperatura no se permitirá crear un hábito apto para poder realizar su función y una alta temperatura producirá la muerte de las mismas, el oxígeno, la humedad y la luminosidad, entre otras. Entonces es un proceso en donde se utiliza como por ejemplo la elaboración de vinos, se utiliza frutas como por ejemplo las uvas, en la elaboración de cervezas que se utilizan las levaduras y se utilizan algún otro tipo de ingredientes, eso depende mucho del tipo de cerveza que nosotros queramos fabricar y si es un proceso que se debe tener muy claro lo que es la parte del oxígeno, lo que es la parte de la humedad y también lo que es la parte de la luz para poder realizar las mismas. Ok, aquí les voy a mostrar un video de lo que es un proceso de fermentación en la cerveza. Pongan los audífonos para que puedan escuchar.
Ok, ese es un kit casero. este, para elaborar lo que son las cervezas. Ustedes vieron ahí, tienen una salidita, como un recipiente al lado arriba del recipiente principal, y ahí me comprueba a mí la fermentación de licor o la fermentación de la cerveza que estamos realizando en ese momento. Entonces, todas esas burbujitas que se pueden observar en este recipiente, entonces me está diciendo a mí que el proceso de fermentación se está llevando a cabo. Es importante que el recipiente esté totalmente cerrado, que no haya entrada de humedad o que no haya entrada este, de algún otro, de, como de algún otro factor que me venga a alterar a mí lo que es el proceso de fermentación. El mosto es analizado periódicamente para evaluar su evolución cuando ha alcanzado los niveles de alcohol, acidez, sabor, textura y color deseado y si se interrumpe el proceso. La mezcla es filtrada y clarificada varias veces para eliminar elementos residuales y obtener el producto deseado. El producto sometido a diferentes procesos químicos de estabilización. De esta manera se asegura su conservación. Después de un breve periodo de reposo, el producto puede ser sometido a procesos posteriores que modifican su estructura o sus propiedades, destilación, añejamiento, maceración, entre otros. Ok, la definición de un mosto es un jugo de uva que suele tomarse como refresco o aperitivo, es el líquido como tal, y lo que es el proceso de fermentación. Entonces, si ustedes vieron ahí, tienen varios procesos que se tienen que tomar en cuenta o llevar a cabo para que así se pueda obtener un mejor licor. Y la parte de significado de maceración es un procedimiento de blanqueo, en este caso de aclaración de lo que es el licor como tal. Ok, ahora vamos a ver lo que es la destilación. Este es un proceso químico por el cual se logra la separación del agua, que viene a ser el mosto, del cual del alcohol mediante el calor. Esto es posible calentando el mosto hasta lograr una diferencia en el punto de ebullición del alcohol y el resto de los líquidos. La destilación ya es un proceso para poder obtener lo que son los licores. Esto se utiliza más que todo después de obtener un proceso de fermentación. El alcohol, al ser mucho más liviano, va a hervir primero aproximadamente entre los 75 a 78 grados centígrados. El proceso de destilación se coloca en recipientes de cobre, el mosto y se eleva a temperatura hasta su punto de ebullición. El vapor producido asciende y es liberado a su recipiente a través de cañerías de cobre. Luego es condensado por diferentes sistemas de refrigeración para volver nuevamente al estado líquido original. Al estar líquido, se lo recolecta a otro recipiente aproximadamente de cobre, obteniendo así un alcohol base. Su primera destilación de aproximadamente a 30-35 grados. Para obtener el alcohol a mayor pureza se vuelve a destilar a base de alcohólica, logrando un alcohol de segunda destilación más concentrado, puro y de mayor graduación, aproximado entre los 60 a 65 grados. Y en muy pocas bebidas alcohólicas se destilan hasta 3 veces. Entonces se obtiene de un proceso de fermentación, la destilación, y ahí vamos a obtener los diferentes tipos de licores. Se pueden destilar 2 veces y hay licores que se utilizan hasta 3 veces para obtener una mayor pureza en el mismo. Ok, ahora vamos a ver lo que es la separación de bebidas en el proceso de destilación.
Tenemos alcoholes de cabeza, que es la primera parte. Tenemos alcoholes de corazón, que es la parte media, y alcoholes de cola, que es la última parte. La cabeza y las colas son alcoholes desiguales, ya que la primera y la última parte de destilación arrasan muchos residuos químicos. El alcohol con mayor calidad viene a ser los alcohol de corazón, que es la parte media. Cuanto mayor sea el porcentaje de separados extremos, se obtendrá menor cantidad de alcohol, pero de mayor calidad. Entonces, es mejor tener una mayor calidad que una mayor cantidad en lo que es el proceso de destilación en el alcohol. Igualmente, eso va a depender mucho del precio. Entonces, entre mayor calidad sea el alcohol, mucho más elevado va a ser el precio. Entonces, por eso vamos a ver alcoholes de reserva, como por ejemplo el coñac, son alcoholes de reserva, o por ejemplo las etiquetas que tienen algunos alcoholes, como el whisky, que tienen etiquetas rojas. Eso se ve mucho en el Johnny Walker, la marca Johnny Walker, que tienen etiqueta roja, tiene etiqueta negra, tiene etiqueta verde. Entonces las etiquetas a mí me van a definir lo que es el proceso de destilación que ese alcohol llevó a cabo para poder obtener el resultado final. Ok, vamos a ver ahora los grupos de bebidas. Tenemos lo que son las aguardientes, son aquellas bebidas obtenidas por destilación, son las que conforman la base alcohólica de tragos y cócteles. Las materias primas son generalmente cereales, caña de azúcar, granos y aromatizantes cítricos. Entonces vamos a tener alcoholes como el ron y entre otros que se utilizan para el vodka también, el ginebra, y entre otros que se utilizan para la elaboración de algunos cócteles. Tenemos los que son los whiskies. Esta bebida, a pesar de ser aguardiente, se les debe adaptar a la misma, ya que dentro de sus variedades encontramos productos a base de centeno, malta, maíz, cebada y otros, los cuales poseen distintas aplicaciones en cada uno de los casos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de lo que es este, esta marca que yo les mencioné, que es el Johnny Walker, que viene con respecto a lo que son sus etiquetas. Pero también tenemos marcas como Jack Daniels, el JB, el Passport, el Talisker, el Cartu, el Macallan, entre otras marcas de whisky. Tenemos también el Hibiki, el Lagavulin, el Chivas Regal, perdón, que también es un tipo de whisky. Y esos son como los más conocidos. El Jim Beam también es un tipo de whisky. Tenemos lo que son los licores, que es una combinación de alcoholes, agua, aceites esenciales y jarabe de azúcar. Para poder diferenciarlos dentro de su mismo grupo, lo podemos dividir en licores frutales y licores de crema, incluyendo en el primer grupo las bebidas esenciales frutales y en el segundo que sean cremas densas, combinaciones de lácteos con chocolate, frutas secas, esenciales florales, perdón, y otros. En todas las cremas tenemos lo que son las cremas de o los licores de café, tenemos lo que es el conocido Baileys, que son cremas dulces que también se utilizan como ingrediente principal en algunos cócteles. Tenemos lo que son los vermouths, que son bebidas elaboradas a base de hierbas aromáticas y medicinales. Los vinos infusionados, perdón, con hierbas tienen entre 14 y 20 grados y otras mezclas esenciales amargas y alcohol llegan hasta los 47 grados centígrados. Perdón. Existe una extensa variedad con y sin alcohol, dulces y secos, quinados, bitter, entre otros. Entonces son licores que se utilizan hierbas aromáticas para poder realizarlos y poder servirlos. Tanto los vermouths como las cremas son tragos que se pueden servir simples, o sea que no necesariamente este, tiene que acompañarse con otros ingredientes, como el caso de los cócteles, pero igualmente se pueden utilizar
para la elaboración de ciertos tipos de cócteles. Entonces tenemos marcas de vermouth como por ejemplo el Carpano, el Axpi, tenemos también el Cinzano, el Martini Rossi, el Noilitat, tenemos el Vía y algunas otras marcas que funcionan para eh, elaborar martinis o bien para servir tragos solos. Tenemos los que son vinos, champañas y derivados. Dentro de este grupo se encuentran los vinos blancos, tintos y rosados, los cuales no son muy utilizados en la coctelería, excepto los ponches y algunos tragos calientes. El champán, que son dulces, demi-sec, extra brut y saborizados de anana, fresas y otros. Y por último, los vinos generosos, denominados así por tener mayor contenido alcohólico que los anteriores y suelen combinarse con crema, huevo y vermouth. Dentro de esta subdivisión encontramos Jerez, el Oporto y el Marsala. Con respecto a los vinos, no voy a meterme mucho en este tema porque es un tema aparte que vamos a ver en otra clase. Pero sí es decirle que los vinos son elaborados a base de uvas. Hay personas que llaman vinos de Nance, vinos bueno, hay gente que dice vino de mamón chino, ¿verdad? Hay personas que hacen licor con respecto a este tipo de fruta, pero esos no son vinos porque no son elaborados a base de uvas. Esos son aguas destiladas. Entonces es muy importante diferenciar lo que es el vino de las aguas destiladas. Y tenemos también lo que son las cervezas. Esta varía mucho con respecto al sabor, color y fuerza. Cada fase del proceso es susceptible a las alteraciones, modificaciones y alteraciones creativas. Los principales productores y consumidores de cerveza en la actualidad son Alemania, con 114 millones de hectolitros por año. Tenemos lo que es Inglaterra con 59 millones de hectolitros al año. Tenemos lo que es España con 25 millones de hectolitros al año. Francia con 21 millones. Francia con 21 millones de hectolitros. Bélgica con 14 millones de hectolitros al año. Argentina con 12 millones de hectolitros al año. Irlanda con 87 millones de hectolitros al año, junto con Japón, Rusia, México y Estados Unidos. Para obtener una cerveza premium tiene que ser elaborada con una alta malta, cebada, malteada, agua bien pura, lúpulo y levadura. Entonces esos son los con respecto a lo que son las cervezas. Igualmente los licores se pueden, se pueden clasificar con respecto a la combinación de alcohol y azúcar. Entonces tenemos licores extra secos que tienen hasta 12% de endulzantes. Tenemos licores secos que tienen de 20 a 25% de alcohol y 12 a 20% de azúcar. Tenemos un licor dulce que tienen de 25 a 30% de alcohol y 22 a 30% de azúcar. Tenemos licores finos de 30 a 35% de alcohol, 40 a 60% de azúcar. Y tenemos lo que son las cremas, que son de 35 a 40% de alcohol y 40 a 60% de azúcar. Entonces también ahí tenemos lo que es la separación de los licores con respecto a la combinación de alcohol y endulzante en este caso. También lo podemos separar con respecto a las sustancias aromáticas y saborizantes que intervienen en lo que es la elaboración de licor. Tenemos los licores simples cuando se elaboran con una sola sustancia, aunque se utilicen pequeñas cantidades de otras. Tenemos los licores mixtos, que son los que llevan en distintas proporciones, pero con igual importancia, varios ingredientes. Y tenemos los licores que son conocidos con su nombre genérico, su sabor, color y graduación alcohólica, y que algunos ejemplos vienen a ser lo que es el anisete, que es el sabor de anís. Tenemos el apricot, que tiene sabor de apricot, el blackberry, que tiene sabor de mora, zarzamora. Tenemos lo que es la crema cacao con chocolate y vainilla,
Tenemos también lo que es la crema rosé, que es con sabor a rosas. Tenemos también lo que es la crema vainilla con sabor a vainilla. Tenemos también lo que es la crema de Ojen, que es sabor a anís igualmente. Y tenemos lo que es el Sloe, que es con sabor a jengibre, y entre otros nombres conocidos con respecto al licor. Con respecto a la parte de acá de lo que son las bebidas aguardientes, entonces tenemos lo que son los diferentes tipos de bebidas aguardientes, como por ejemplo el ron, que algunas marcas conocidas de ron vienen a ser bueno, el cacique, que es el ron guaro que tenemos aquí en el país. Tenemos también, bueno, el ron se puede clasificar en lo que es ron oscuro y ron blanco. En este caso, bueno, el más conocido es el ron blanco, como por ejemplo el cacique blanco, pero también tenemos el ron oscuro. El cacique también tiene su presentación en ron oscuro, que viene a ser el ron que tenemos de acá. También tenemos uno muy conocido que es bueno, es conocido a nivel mundial, que viene a ser Flor de Caña, que es un ron este, elaborado en Nicaragua. Tenemos el ron diplomático, tenemos el ron Zacapata, tenemos también el Matusalén, tenemos el Abreucas, el Habana Club, el Punta Cana, el Brugal, y también tenemos el Barceló. Esas son algunas marcas conocidas en lo que son en lo que son las bebidas de ron. Dentro de la clasificación de las aguardientes también tenemos lo que es el brandy, que que el brandy va a depender mucho de lo que es la parte de donde fue elaborado. Tenemos también lo que es la parte del whisky, que proviene de cereales que dan lugar a distintas clases, como el corn whisky, que es elaborado de maíz, y el single malt, que es elaborado de lo que es la cebada. Tenemos también dentro de la clasificación de los aguardientes el tequila, que proviene del agave. Tenemos también lo que es el mezcal, que es totalmente aparte de lo que es el tequila, que también es elaborado de agave regia. Tenemos lo que es el brandy, que es elaborado a base de lo que es las frutas. Y tenemos también lo que es el Kirschweiser, perdón, que es elaborado a base de cervezas y el arroz. Y tenemos también lo que es el sochu, que es un licor o un aguardiente elaborado a base de arroz, que es un licor proveniente de lo que es la parte de Asia. Entonces, igualmente tenemos diferentes marcas, como por ejemplo en el vodka, la marca SAR. Tenemos lo que es también diferentes marcas de tequila, como por ejemplo el Don Julio. Tenemos tequila muy refinado, como por ejemplo el 1800, que es un tequila muy caro, pero es un tequila muy fino. Y entre otras marcas que se pueden utilizar dependiendo de la calidad de del licor o del proceso de destilación que tenga el licor. Entonces, esto sería con respecto al tema hoy, que sería el menaje en la parte de elaboración de cócteles y también lo que es la parte de la clasificación de los licores. Entonces, para el día de hoy, igualmente van a observar
esta presentación y después les voy a dejar un link de la elaboración de sushi y una práctica de estandarización y costeo de recetas para que ustedes me estandaricen y costeen las recetas del sushi. Para la otra semana ya estaríamos viendo lo que es la parte de coctelería como tal, los diferentes, cómo se utilizan los diferentes menajes dentro de la coctelería y la elaboración de algunos cócteles. Yo igualmente les voy a estar subiendo un PDF al aula virtual de un recetario de cócteles para que lo tengan ahí a mano.